Bienvenidos nuevamente. Estamos ya en la cuarta parte de este pequeño estudio sobre el nuevo directorio para la catequesis del 2020. En un momento vamos a comenzar. Estamos en el capítulo primero sobre la revelación y llegamos a la cuarta parte o número 4. Entonces, les doy la bienvenida y vamos a continuar con este pequeño estudio. Del Directorio de la Catequesis del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Soy su servidor, el Padre José Alberto Pimentel. Soy el administrador de la Parroquia Santa Cruz. Ya hemos llegado hasta este punto, entonces les invito a ponernos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Fuente de Luz, ilumínanos. Y llegamos a una parte muy interesante, que es el número 4, sobre la evangelización en el mundo contemporáneo. Aquí tenemos pues dos generaciones de misioneros, Padre Javier, 93 años, y el Padre José Ángel Romero, que pues tendrá sus 60, por ahí andarán. Y estamos viviendo en el 2020, una nueva etapa evangelizadora, y esto abarca de los números 38 al 41, y en el número 38 la iglesia se sitúa pues en una nueva etapa evangelizadora. No es que estemos comenzando, no es que sea la primera vez, pero es una nueva etapa. Evangelii Gaudium 1:17 dice, porque incluso en este cambio de época el Señor resucitado sigue haciendo nuevas todas las cosas. Eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, que puede iluminar todo este cuarto número o cuarta parte del primer capítulo. Dios quiere hacer todas las cosas nuevas, incluso hoy en nuestro tiempo. El propio camino de la iglesia está marcado por muchas dificultades y exigencias que piden una renovación espiritual, moral y pastoral. Renovación espiritual siempre, ¿verdad? A estar atentos a la voz del Espíritu, cuestiones morales, todos los escándalos por los que está pasando la iglesia. No vemos todavía la orilla, pero somos parte de esta iglesia. Y hablar de los pecados de la iglesia es hablar de los pecados de nuestra familia. Y para eso se necesita un cuidado pastoral de todos nosotros para salir adelante. El Espíritu Santo sigue pues despertando en las personas la sed de Dios. Y en la iglesia un nuevo fervor, nuevos métodos, nuevas expresiones para anunciar la buena nueva de Jesucristo. Y aquí quise poner esta imagen que están saliendo. Muchas de las imágenes son del internet. Ni siquiera sé quiénes sean los autores. Pero nos lleva de la mano a Jesús ahí junto al mar de Galilea con sus apóstoles, a quienes llamó para este gran cambio de vida, a esta gran empresa de predicar el evangelio. Y pone a los niños. Los niños también son protagonistas, aunque pocas veces aparecen en el evangelio, pero cuando aparecen como el ejemplo para que nosotros logremos la salvación. ¿Quieres salvarte? Bueno, hazte como uno de estos pequeños. Y eso fue algo muy diferente en la generación de Jesús. Lo que pasó en Jesús es una cosa, ahora es una nueva etapa evangelizadora. En el número 39, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia evangelizadora. Por esta razón, la llamada a una nueva evangelización, que no tiene ya desde ahorita. Ya lo hacía Juan Pablo II y comenzó a hacerlo San Juan 23, Pablo VI. Pablo I pues tuvo un mes, 33 días en pontificado, pero de ahí para adelante todos los papas han hablado de una nueva evangelización. El Papa Juan Pablo II lo hizo en una homilía durante la misa del Santuario de la Santa Cruz el 9 de junio de 1979. También lo puso en la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici de diciembre 30 del 1988. Y después el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en su Enquiridion de la Nueva Evangelizazione, en los textos del Magisterio Pontificio, lo hizo en este compendio grande que abarca desde 1939 al 2012. Y este se publicó en el 2012. Y Evangelii Gaudium lo cita en los números 14 al 18. Entonces, como ven, esta nueva evangelización no es ni tan nueva. Viejos nosotros que nos hacemos viejos después de 40 años para adelante, ¿verdad? Pero la iglesia desde el 1939 ya está hablando de esto. Entonces es mucho anterior que Juan 23 que les decía, porque él es del 1965 para acá.
No hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo, a controlarlo todo, para permitir que Él haga qué cosa, nos ilumine, nos guíe, nos oriente y nos impulse. Ustedes saben que debe impulsarnos a donde Él quiera. Y ya les hablaba de Jesús, que fue impulsado y llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser iluminado, para ser guiado, para ser orientado, para ser impulsado y para ser tentado. Entonces, si el Hijo de Dios también fue puesto a la prueba, ¿por qué nosotros no? Esta nueva etapa evangelizadora es un tiempo de prueba. Él sabe bien lo que hace o falta en cada época y en cada momento. Tenemos que confiar pues en el Espíritu Santo. Lo dice Evangelii Gaudium en el número 280. En esta nueva etapa evangelizadora, el número 40, dice que en particular la espiritualidad de la nueva evangelización. Tenemos que tener una espiritualidad, la fuerza que nos mueve, lo que nos apasiona, lo que te lleva a hacer este proceso de evangelización. Y en la fotografía tienen la plaza principal de mi pueblo en Zapotitlán de Vadillo. Y pues todo el mundo trata de renovarla de un modo y de otro. No es nomás de renovarla al exterior, de lo que se pinta o agregarle una plantita o no. Se realiza pues con una conversión pastoral. O sea, es una conversión orgánica, organizada, guiada por el Espíritu Santo, de un modo sólido, de un modo nuevo, en salida que le llaman, de salir de ese cuarto donde estaban con miedo los apóstoles, salir al encuentro de las personas, siguiendo el dinamismo que atraviesa la revelación, situándose en un estado permanente de misión. Ya nos dijeron los obispos en Latinoamérica, y para toda la iglesia lo pone el Papa Francisco en Evangelii Gaudium números 20 al 33. Este impulso misionero también lleva una verdadera reforma de las estructuras y dinámicas eclesiásticas. O sea, cuando hablan de reforma siempre asusta, porque quiere decir cambiar, quitar, despojarse. Y a nivel estructural, no nomás así de pintarle, como les digo, o abrir tantito y cerrar una puerta y abrir otra. No, es ponerse en estado de crisis, de analizar lo que ha pasado para sacar lo bueno y lo malo, lo que sirve y lo que no sirve, o sea, hacer un discernimiento. Y también las dinámicas eclesiásticas, del modo que la iglesia opera y habla pues de la misión, para que todas estas estructuras y dinámicas eclesiásticas se vuelvan misioneras, es decir, capaces de vivir con audacia y creatividad tanto el panorama cultural y religioso como en el ámbito de cada persona. O sea, tenemos que tener una nueva audacia. O sea, audacia quiere decir perder el miedo, o aunque tengas miedo, meterte hacia adelante con fuerza, empujar con creatividad, porque lo peor es hacer lo mismo porque siempre has hecho así. Entonces, es el tiempo de que nos empuje esta pandemia a cambiar. Aunque no queramos, tenemos que cambiar. No, es que siempre se las cosas así, pues ya no se puede. Ahora tenemos que darnos cuenta de que tenemos que cambiar. Y si no cambiamos, nos morimos o nos volvemos obsoletos. Cada bautizado se debe de convertir entonces en discípulo misionero. No importa la edad, eres discípulo y misionero. Evangelii Gaudium número 120, y también la conferencia del Episcopado Latinoamericano en su documento de Aparecida del mayo 30 del 2007 en los números 129 a 346. Quien quiera puede ver ese documento también, está en español y es lo que puede guiar a toda la iglesia. Cada uno de nosotros debe ser sujeto activo de esta misión eclesial. Cada iglesia particular. En esta nueva etapa evangelizadora del post-COVID o en el COVID, el número 41 nos dice que esta nueva etapa de evangelización abarca toda la vida de la iglesia y se realiza fundamentalmente en tres ámbitos, en tres etapas, en tres lugares. En primer lugar, vamos a hablar del primer lugar, está el ámbito de la pastoral ordinaria. O sea, lo que se debe hacer todos los días en el trabajo pastoral de una parroquia, de una diócesis, de un territorio de misión. Las comunidades cristianas con estructuras eclesiales adecuadas y sólidas tienen un gran fervor de fe y de vida, irradian testimonio del Evangelio en su ambiente y sienten compromiso de la misión universal. Esto es una parroquia, un lugar normal, o sea, los días normales tienen que ser así. La comunidad cristiana tiene un gran fervor, es una comunidad muy activa, comprometida,
aunque no todos, pero un buen puñito, ¿verdad? Pero tienen más que menos. Y esto nos lo dice Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio. Era la encíclica sobre la misión del Redentor, de diciembre 7 de 1990 en su número 33. También se incluyen en este ámbito los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, o sea, de hueso colorado, expresándola de diversas maneras. O sea, es una comunidad viva, aunque no participen frecuentemente al culto. O sea, pueden hacer todo lo que quieran, pero no me digas de ir a misa. Esta pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes, de manera que respondan cada vez mejor con toda su vida al amor de Dios. Evangelii Gaudium 14. O sea, que no tenemos un ambiente perfecto. O sea, aunque haya mucha gente comprometida, hay un montón que no. Incluso de estos que son comprometidos, pues no participan siempre de los sacramentos o también tampoco comulgan porque pues están en situaciones que no se les permite. En segundo lugar, en esta etapa evangelizadora, dice este número mismo, que es el ambiente de las personas bautizadas, que no viven las exigencias del bautismo, que no tienen una pertenencia cordial con la iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. O sea, son los que están bautizados y se les olvidó. No practicantes, Evangelii Gaudium 14. Además de los métodos pastorales tradicionales siempre válidos, la iglesia intenta utilizar también métodos nuevos, usando asimismo nuevos lenguajes apropiados para las diferentes culturas del mundo, proponiendo la verdad de Cristo con una actitud de diálogo y de amistad. O sea, con este tipo de gente, ¿qué puedes hacer? No les interesa, a veces no se sienten bien en la iglesia y tampoco creen. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, pues no te preocupes, mira, se les llega uno de otro modo, con diálogo, con amistad. Benedicto XVI, en su homilía a la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos número 13, en octubre 28 del 2012, eso les decía, ¿verdad? Hay gente que pues está bautizada nomás, pero no practica. En tercer lugar, el ámbito en que se debe de evangelizar son quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Hay gente que pues no conoce todavía a Cristo. O lo conocen pero dicen no, yo no quiero nada saber de ellos. Pero hay unos que buscan a Jesús secretamente. Tenemos que ir a estos grupos. Gente de científicos, gente de universidades, gente de trabajos así de oficinas, de una cierta élite que no tienen contacto con la fe. Y si lo conocen, se les hace como que no es para ellos. Como que lo de onda es estar a favor de la ciencia, contra la razón y todo eso. Y se les dice, no, mira, los cristianos tienen el deber de anunciarlo y sin excluir a nadie. No como quien impone una obligación, sino como quien comparte una alegría, una esperanza. Esto es lo que yo soy. Y si tú no quieres creer, pues lástima va. Pero nosotros, esto es lo que me llena. Y señalarles pues este horizonte como un horizonte bello. O sea, como cuando van al mar y ven allá el horizonte a lo lejos. Pues mira, allá está el sol y vieras qué bonito es los atardeceres. Así es mi vida. Y ofrece pues un banquete deseable. Si gustas venir a participar, también te invitamos. No obligado, pero si gustas venir. Hay personas, por ejemplo, que van a quinceañeras y invitan a sus compañeritos de clase y no son católicos. Incluso ha habido hijos de pastores que vienen, oiga padre, yo vine aquí, ¿puedo sentarme aquí? Claro que sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque participas de la vida de una de tus compañeras que es católica para que veas que para ella es importante. Y a lo mejor él se va a preguntar, bueno, si para ella es importante, ¿yo por qué no? La iglesia, ¿o por qué esta iglesia hace todas estas cosas que ni sacramentos son? Para estar cercanos de sus vidas y tener la presencia de Dios en sus vidas. A lo mejor sería algo bueno que también pueden reproducir ellos en sus iglesias. Si no se pueden convertir a ellos, por lo menos la influencia. Hay veces que también nosotros tenemos cantos en la iglesia como Altísimo Señor, que supisteis juntar. Ellos vienen a una adoración. Y cuando están en su iglesia, ellos no tienen la Eucaristía. Pero se acuerdan que fueron a un funeral o que fueron a adoración del Santísimo. Y de repente los oyes cantando Altísimo Jehová, que supiste. Bueno, ya ven, la evangelización es una semilla que se va dando. No con proselitismo, sino por atracción. Entonces tenemos que hacer atractivas nuestras celebraciones. Que no vayan a un funeral y salgan más muertos que el muerto, ¿verdad? Eso sería terrible. Evangelii Gaudium número 14 y también Benedicto XVI en su homilía a la Santa Misa
de inauguración de la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en mayo 13 del 2007 nos dijo que no se crece con proselitismo, o sea, buscando, pagando gente, arremándolos a la fuerza, sino por atracción. Hay que ser atractiva nuestra fe, que valga la pena, que digan, qué bonito es eso. En esta nueva etapa evangelizadora, entonces tenemos que tener una verdadera pastoral de primer anuncio. Es que esta iglesia ya tiene 100 años, sí, pero hay que volver, porque la gente no tiene 100 años. Acaban de llegar, están nuevos o apenas se están acercando. Hay que darles el primer anuncio. Que el evangelio dice, ya está cerca el reino de Dios, arrepiéntanse, conviértanse. Manifestando concretamente la fuerza de la misericordia. Con esa es prioridad, predicar la misericordia. Ahí tienen a su servidor con una cruz hecha por los jóvenes de mi parroquia, poniendo fotografías de ellos en diferentes momentos como grupo. Y ellos que llegan sin familias, aquí se vuelven familias bajo la cruz en esta parroquia. San Daniel Comboni también presente en el ministerio y el trabajo pastoral que nosotros llevamos aquí en Santa Cruz por más de 50 años. La evangelización de las culturas e inculturación de la fe. Son los números 42 al 47. Y aquí tenemos el número 42 que nos dice que para estar al servicio de la revelación, la iglesia está llamada a ¿qué cosa? A mirar la historia con los mismos ojos de Dios. Dios nos está mirando y nosotros tenemos que mirar a nuestra historia con la misma manera que Dios nos mira. Para reconocer la acción del Espíritu Santo que soplando donde quiere, acuérdense Juan capítulo 3 versículo 8, de esa manera la iglesia reconoce los signos de los tiempos. Es muy importante que antes de actuar, de hacer planes y de todo eso, reconozcamos los signos de los tiempos, como en Gaudium Spes, número 4 nos pide, en el corazón de cada persona y de cada cultura. Acuérdense que nuestra iglesia es grupo de personas, de creyentes, que se reúnen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son solamente individuos, nadie se salva solo, dice el Papa Francisco. En todo lo que es auténticamente humano y lo promueve. Todo lo que es auténticamente humano es divino. En Gaudium Spes número 11. La iglesia reconoce que no solo ha dado, sino que también ha recibido muchos beneficios de la evolución histórica del género humano. Y nótese que usamos el término evolución también. No estamos hablando que venimos del chango, sino que en nuestra vida, en nuestra existencia, vamos evolucionando, cambiando, transformándonos, permaneciendo esencialmente seres humanos, pero que vamos cambiando a hacernos divinos, como decían los del Oriente. Gaudium Spes número 44, Juan Pablo II en su carta apostólica Nuevo Milenio Inuente, o sea que ya venía el milenio en el 2001, ese fue el número 56. Hay cosas que permanecen y otras que cambian. En la evangelización de las culturas, el número 43, evangelizar no significa ocupar un territorio. Antes así era. Tenemos que ocupar un territorio y no, ahora tenemos que tener una nación entera. El número 44 nos dice que la relación entre evangelio y cultura siempre nos ha interrogado la vida de la iglesia. O sea, no ha sido una relación fácil. Uno interroga a la otra. Y es necesario que la doctrina cierta e inmutable, a la que debe dar consentimiento libre, se profundice y se exponga de acuerdo a los métodos de hoy. O sea, la doctrina es una, el dogma es uno y difícilmente cambia porque tenemos que ser fieles a ese evangelio. Pero lo podemos ir adaptando y profundizando y conociendo usando métodos nuevos. ¿Por qué no? Dice Juan 23, San Juan 23, que es el Papa anterior a Pablo VI, en su discurso de apertura precisamente del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre de 1962. Eso es lo que dijo, adaptarse. Es urgente repensar la obra de evangelización con nuevas categorías y nuevos lenguajes. Ya desde entonces, ¿verdad? No nos entendemos. La iglesia habla de un modo y el mundo de otro. Tenemos que aprender a traducir y traducir con fidelidad. Para, pues, subrayar siempre la dimensión misionera de estar en el borde. Tenemos aquí, en el tiempo de la pandemia, la iglesia Santa Cruz no pudo celebrar Semana Santa.
El Viernes Santo no se pudo celebrar, pero los jóvenes sacaron la cruz y la pusieron aquí en el parking, en el estacionamiento, porque nuestra fe tiene que estar ahí. Está cerrado el templo, pero la iglesia no. El número 45 nos dice que la cultura tiene su propia identidad, pero hoy en día muchas expresiones culturales se difunden por el fenómeno de la globalización y también por el cambio de personas, el desplazamiento de los inmigrantes de un país a otro, donde eran mayoría católicas, van a un país donde son minorías. De un pueblito chiquito llegan a una ciudad muy grande. Entonces estos cambios profundos en lo económico también afectan a las etnias y las culturas provocados por estos fenómenos migratorios de masas y de la creciente dependencia entre los pueblos. Tal Internet también, que rompió todas las barreras de los países. Siguen todavía las diferencias de lenguas, pero quien sabe entrar en una lengua y otra, mira, eso lo pasas como si fuera tu pasaporte. Benedicto XVI, en su carta apostólica Ubicumque et Semper del 21 de septiembre del 2010, nos habló de esta nueva realidad. La evangelización de las culturas, también en el número 46, dice que hay oportunidades que se proyectan en este nuevo escenario mundial que son diferentes. No podemos dejar tomar nota de las ambigüedades que frecuentemente suceden y también dificultades que acompañan los cambios que se están produciendo. Aquí tenemos la imagen durante la pandemia más fuerte aquí en Los Ángeles, que siempre hay un trafical. Esa vez eran contados los carros y vemos cómo está nublado el centro de la ciudad, un lugar muy gris, muy difícil. O sea, estamos atravesando por tiempos difíciles y está produciendo cambios forzados, aunque no queramos, desde ponerse la mascarilla hasta tener que buscar un trabajo seguro o tener que trabajar en condiciones inhumanas, a veces insalubres. La preocupante desigualdad social que a menudo producen las tensiones planetarias alarmantes del horizonte del significado de la experiencia humana misma está cambiando profundamente las relaciones entre los países. Se cierran las fronteras por temor a que te pasen el virus. Se cierran las fronteras, pero se necesitan las mercancías. Se dice que hay trabajadores esenciales y no esenciales. El tráfico al turismo se cerró y mucha gente se quedó varada. O sea, esa desigualdad, si tienes dinero puedes escaparte en tu helicóptero, pero si no, te tienes que aguantar encerrado en ese país. Y nos dice Evangelii Gaudium, en la cultura predominante el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial y lo provisorio. Mientras que en otras culturas pues hay más valores pues. Ahora se confía un papel central a la ciencia y a la tecnología. De hecho se oye mucho. Nos va a salvar, lo que nos va a salvar del coronavirus es la ciencia. Pues sí, mis oraciones para que le salgan bien los experimentos, ¿qué? O sea, es una cosa con otra. Y no es que yo te esté dando menos, porque hay personas que han estado trabajando día y noche y hasta muriendo ahí, viendo morir muchas personas y los que les toca enterrar gente. ¿Y quién les apoya espiritualmente? ¿Quién viene a decirles ánimo? Nuestras misas donde estamos celebrando también estamos unidos a sus esfuerzos. A lo mejor tú eres un ateo que no va a creer nunca en Dios, pero yo no, yo soy católico, yo creo y pido por ti. Y es lo que te puedo ofrecer para que no te falte la inspiración y la ayuda. Y yo creo que Dios hace sus milagros también desde ese modo. La tecnología es importante. Si no tuviéramos un celular, ¿cómo estuviéramos nosotros ahorita transmitiendo estos nuevos ejercicios? Si no hubiera pasado todo esto, yo no estuviera en este momento con tiempo suficiente para dedicárselo a mis catequistas, para el momento que ellos puedan. Y también ustedes que ni siquiera me conocen y ni parientes somos, se están beneficiando en este momento de este trabajo que estoy haciendo, que es gratis, finalmente algo gratis para ustedes, aunque yo tenga que pagar en luz, tenga que pagar en internet, tenga que utilizar lo que mi parroquia me ha dado y yo doy de lo que me dan. Entonces hay que agradecer, hay que volver. Si eres un catequista que está preparando tus clases, o si eres un maestro, tienes que tener tu computadora, tienes que poner tu celular, a lo mejor comprar un software, a comprar cosas para que te sirvan para dar una clase más bonita. ¿Y eso de dónde sale? De tu bolsillo. Y lo estás poniendo para compartir para los demás, para esos niños, para esos adultos que se están preparando en esta transmisión de la fe. Entonces, ahora se confía en un papel central en la ciencia y la tecnología,
pero nosotros como católicos lo usamos como medio, no como fin. Como si ellas solas pudieran responder a las preguntas más profundas. No pueden. Para nosotros son medios. En este tiempo de la evangelización de las culturas y la inculturación también, el número 47 resalta que la formación de este contexto cultural es innegable el papel que desempeñan los medios de comunicación. Vea, yo aquí, gracias a Dios, he estado trabajando muchos años ya en hacer páginas web, en meterme a esta cosa, pero muchas cosas las tuve que aprender antes de hacer este video. ¿Qué es el OBS? ¿Cómo puedo subir una misa en vivo en el YouTube, en el Facebook? ¿Cómo le puedo hacer de un modo y de otro? Algunas personas me ayudan. Pero aquí tenemos en esta fotografía el padre Javier, 93 años, no tiene ni email. Y sin embargo sigue celebrando la misa. Y vienen estas personas a ayudarle como lectores. Y transmitimos la Semana Santa, las celebraciones de Semana Santa, con nadie ahí, pero con 11,000 seguidores. Ahorita, gracias a que tengo más de 1,000 seguidores, yo puedo transmitirles estos cursos. Hubo que conseguir por medio de la televisión del Sembrador que me ayudaran a tener esos 1,000 suscriptores, y les agradezco a cada uno de ustedes. Por eso hoy podemos transmitir a tantas personas para su propio beneficio. Los medios de comunicación están ahí para que la iglesia, que antes no podía tener su propio canal de televisión, ahora tenemos muchos canales de YouTube. Las nuevas tecnologías no solo cambian el modo de comunicar, sino también están realizando una vasta transformación cultural. El Zoom, que nadie quería contratarlo, ahorita no podemos vivir sin él. Se está desarrollando una nueva forma de aprender y de pensar. Y eso es la parte de la iglesia. Tenemos que aprender, y tenemos que aprender a pensar, para que los medios no nos estén comiendo como lo hacían antes con sus propagandas y todo eso, sino que sean como oportunidades inéditas de entablar relaciones y construir comunión. Antes era algo virtual, o sea, algo ideal, que era peligroso. Ahora no, entramos en comunicación, entramos hasta tu casa, entramos hasta el lugar donde tú nos dejes entrar, y para que aprendas a pensar. Por eso te estamos educando, y después tú vas a tomar tu propia decisión, ¿verdad? Esto ya lo dijo Benedicto XVI. Fíjense cuántas cosas nos ha dicho el Papa Benedicto XVI en su discurso a los participantes de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales en febrero 28 del 2011, no hace mucho. La revolución de los medios de comunicación y de la información constituye pues un desafío grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios. Yo como misionero me gloriaba de haber ido a África, de haber trabajado en Europa, de haber trabajado en Norteamérica. Pero ahora veo que me está llamando Dios a un nuevo continente, que es el continente digital. Y ahora estoy entrando como misionero con ustedes. Ahí no ocupo que me manden, ahí ya estoy. Y vamos a seguirle adelante. El Papa Francisco, en su mensaje para la 48ª jornada de las comunicaciones sociales en enero 24 del 2014, dice pues de que los medios de comunicación son un gran desafío. Es un desafío para un montón de padrecitos que tienen la computadora más nueva, el celular más nuevo, pero no saben usarlo para evangelizar. Yo, gracias a Dios, tengo 2 celulares, uno que me dio la diócesis y otro que me dio la congregación, y le saco mucho uso pues de esto. Así es de que a mí no me da pendiente tener un celular el mejor posible para darles un mejor servicio a ustedes. Me avergüenzo de aquellos que traen el último celular, del último más caro, y luego no lo saben ni encender ni apagar. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué desperdicio! La catequesis al servicio de la nueva evangelización. Aquí tenemos a la hermana Cecilia en sus momentos de oración. Ahí tiene su palabra de Dios abiertita frente a la ventana, viendo el horizonte con sus plantitas que ya les puso agua, ¿verdad? El número 48, en el contexto del renovado anuncio del evangelio en los cambiantes escenarios de la cultura de hoy. Todo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con ello. La iglesia cuida porque cada una de sus actividades tenga una línea evangelizadora y misionera intrínseca. O sea, en todo lo que hacemos no es nomás para hacerlo como lo haría cualquiera NGO o cualquier estructura de ayuda a los pobres. No, tiene que tener una línea evangelizadora y una línea misionera intrínseca. O sea, dentro, aunque no sea expresamente, tiene que tener estas 2 cosas: evangelizar y ser misioneros, puesto que la acción misionera
es el paradigma de toda obra de la iglesia. ¿Qué es paradigma? El modelo, la estructura. Evangelii Gaudium 15. Para que toda persona esté abierta al encuentro personal con Cristo. Sigue siendo desde el inicio de la iglesia el por qué evangelizamos. Que tengamos un encuentro personal con Cristo. En los diferentes contextos eclesiales, teniendo en cuenta otros lenguajes, subrayando algunos acentos propios de la catequesis, teniendo un mismo sentir, se reconoce la acción del Señor. Y eso del mismo sentir viene ya de los Hechos de los Apóstoles. Tenían un mismo sentir. O sea, ponernos de acuerdo es lo más difícil. La catequesis debe de tener esta característica en salida misionera, o sea, ir más allá. Número 49. Única es la misión que Jesús resucitado ha transmitido a su iglesia, pero es multifacética en su ejercicio, centrada en las personas y espacios a los que se dirige. O sea, tenemos que poner nuestra atención no a nosotros mismos, sino a las personas a las que este anuncio va dirigido. Por eso se le llamaba missio ad gentes, o sea, la misión hacia las gentes, hacia las personas, hacia los pueblos. El paradigma o modelo de la acción pastoral de la iglesia está dirigida a los pueblos, grupos humanos, contextos socioculturales donde Cristo y su evangelio no son conocidos o donde faltan comunidades cristianas que estén suficientemente maduras como para poder encarnar la fe en el propio ambiente y anunciarlas a otros grupos. O sea, hay los diferentes contextos, ahí es donde tenemos que dirigir nuestra atención y adaptarla en el modo particular de cada lugar, en lo general y en lo particular. Hoy, a realizar una misión permanente en todo el mundo y transformar cada acción con una perspectiva misionera. Tenemos aquí a la Virgen María, que estuvo y recibió a su hijo muerto en sus brazos, pero ella no dijo, ay, me voy a tomar unos 20 años de luto. No, a los 2-3 días ya estaba con los apóstoles. Ya estaba ahí mismo día, estaba esa tarde con ellos, dándoles ánimo. Y hasta que después de 50 días vino el Espíritu Santo y estuvo ahí para recibirlos y irse a la misión junto con Juan, ¿verdad? Porque él se la habían confiado a él. Aquí tenemos la catequesis en salida misionera. Les presento una foto con mis compañeros, todos los que estábamos haciendo el noviciado en Zaguayo, Michoacán, con nuestro padre maestro, el padre Lafita y el padre Gabriel Uribe. Aquí está su servilleta, miren, aquí estoy. Y todos los demás son misioneros. Muchos siguen, otros ya salieron. Pero todos profesamos y teníamos hasta un perro que lo tuvieron que liberar porque pues él no iba a hacer voto de castidad. Todo lo demás está ahí. Está el hermano Menegoto, San Daniel Comboni, la cruz. El número 50 nos dice que esta renovada conciencia de su vocación. Por eso puse a cada uno de nosotros, ahí teníamos una experiencia de ser llamados, de tener una vocación. Pero cada quien tenía que responderle a Dios personalmente. Y así la misma iglesia se replantea también la catequesis con su tarea de salida misionera, de ir a las gentes, dispuesta a escuchar las llamadas de verdad que ya están presentes en diferentes actividades humanas, con la certeza de que Dios actúa misteriosamente en el corazón de cada persona, incluso antes que el evangelio llegue expresamente a ella. O sea, nosotros nos preparamos para la misión, hacemos la misión parte de nuestra vida y tomamos un compromiso a nivel personal, pero no nomás para santificarse uno, sino para ir al beneficio de los demás, porque Dios está pensando en ellos. Y antes que lleguemos, Dios ya está ahí. Lo que hay que hacer es ir a descubrir esas semillas presentes en cada cultura. La iglesia será capaz de estar cerca de la gente de nuestro tiempo, siguiéndola allí donde están. Ese es el gran reto. Estar con la gente. Lo peor que puede hacer un misionero es aislarse de la gente, hacer su misita y correr a la sacristía y a su cuarto a hacer otra cosa, sus asuntos. La catequesis en salida misionera, sigue el número 50, también prepara la misión, acompañando a los creyentes en su crecimiento y en las actitudes de fe. Crecimiento de las actitudes de fe, haciéndolos conscientes de ser discípulos y misioneros, tener una actitud. ¿Qué es una actitud? Es algo constante en tu vida, un propósito, una mentalidad. Llamados a participar activamente en el anuncio del evangelio para hacer presente el reino de Dios en este mundo. Y nos dice Evangelii Gaudium, la número 23, dice:
La intimidad de la iglesia con Jesús es una intimidad itinerante. Y la comunión esencialmente configura una comunión misionera. O sea, estar con Cristo no es estar ahí nosotros solitos con Cristo, qué bello, qué lindo. No, es caminar con Él. Itinerante quiere decir que está en continuo caminar, en peregrinación. Por eso creemos en nuestra iglesia como peregrina en este mundo. Y misionera, porque vamos caminando hacia la misión. La catequesis, signo de la misericordia, tenemos aquí el número 51, que dice que el misterio de la fe cristiana encuentra su síntesis en la misericordia que ha hecho visible Jesús de Nazaret. Y aquí les pongo, antes del COVID todavía los alumnos se estaban preparando aquí en la parroquia para vivir la Semana Santa. Y como ya para Semana Santa estuvimos cerrados, dejaron en los salones los catequistas estas maquetas, ¿verdad? Que era un camino de Semana Santa. Y pusieron ahí el Gólgota, pusieron sus figuritas y pusieron acá la tumba vacía y el cirio, que era el proceso que íbamos a vivir. Y se quedó allí porque ya los niños ya no pudieron venir al catecismo y yo fui a abrir el salón para que les entrara aire. Y me dio gusto ver esas cosas que quedaron ahí. Me inspiraron, les tomé la foto y las puse en el internet. ¿Por qué? Porque es un trabajo hecho de preparación. La misericordia está en el corazón de la revelación de Jesucristo y manifiesta pues el misterio de la Trinidad. Dios es esencialmente misericordioso. Y esto se tiene que enseñar con la práctica. El ideal evangélico de vida es el verdadero criterio de la credibilidad de la fe. Para que nos crean que nuestra fe es verdadera, tiene que tener al centro más profundo la experiencia de la iglesia, que es su misericordia. No hay anuncio de fe si no hay un signo de misericordia. La práctica de la misericordia es ya una auténtica catequesis, o sea, las obras de misericordia son cosas prácticas. Darle de comer al hambriento, visitar al de la cárcel, enterrar a los difuntos, todas estas cosas que nos están pasando de dificultad, la iglesia tiene que hacerse presente. Y eso está haciendo el vínculo, o sea, la unión entre lo que es la ortodoxia, o sea, la doctrina, y lo que es la ortopraxis, la práctica de esa fe que decimos de tener. La doctrina y la práctica. Y eso le llamamos nueva evangelización. Y que ha de ser un lenguaje de misericordia con gestos y actitudes antes que con palabras. O sea, no podemos decirle, ay, qué frío está haciendo, pues habían de ponerse un suéter. No, está haciendo frío. Hay gente que no tiene suéteres. ¿Qué tal si traemos los suéteres que nosotros no nos hemos puesto en tal día? Nada más los lavamos y se los ponemos a disposición de las personas. Hay personas que perdieron el trabajo, nosotros tenemos que comer. ¿Qué tal si ponemos afuera de nuestra casa algo? Si necesitas, llévatelo. Que esté disponible ahí. Encontrar la manera de tener cosas que se puedan hacer. Nosotros aquí encontramos el Food Bank, que ocupaba un lugar, y el mercado de comida se distribuye a cualquier persona que venga, que tenga necesidad. Lo único que tienen que es guardar la distancia social y poner su mascarilla. Pero son cosas que se tienen que hacer. La catequesis, pues entonces, es una realización de la obra de misericordia espiritual. Enseñar a los que no saben. Tú que eres catequista, esta también es una obra de misericordia espiritual. Enseñar al que no sabe. Dedicar tu tiempo a preparar estos videos se llevan muchas horas para que después lo veas en 20 minutos. Para poder conocer este programa, que ahorita me salen 3 videos en un día, me llevé más de 4 semanas, por eso me estaba tardando. Pero ahorita ya lo hago así, ¿ves? Y estudiar y profundizar para después transmitirlos a ustedes de modo que lo entiendan, es también un gozo bien bonito. Y la acción catequética consiste en ofrecer la posibilidad de salir de la ignorancia. ¿Qué estás haciendo de bueno? Enseñar a los niños, a las personas, a salir de su ignorancia. Esta es una obra de misericordia espiritual que pide a las personas conocer su identidad y su vocación. En la obra de Catequisandis Rudibus de San Agustín, que fue el primer escrito cristiano de cómo enseñar la catequesis o de pedagogía catequética, San Agustín dice que la catequesis se convierte en una oportunidad para las obras de misericordia. Fíjense, ya en el siglo V, San Agustín decía eso. No es una cosa del Papa Francisco. Ya viene desde el siglo V de San Agustín. Porque sacia con la palabra de Dios la inteligencia de los que tienen hambre de ella.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos los que tienen hambre de la palabra de Dios. Y nosotros les vamos a dar ese alimento que va a saciarlos de su hambre y quitarles la ignorancia. Está bien bonito, ¿verdad? San Agustín de Hipona en De Catechizandis Rudibus, capítulo 1, versículo 14.23 y así en adelante. Es precioso, ¿verdad? Lo que hacemos es algo milenario. Además, si la misericordia es el corazón de la revelación, también la condición del anuncio y el estilo de su pedagogía son importantes. Siempre hemos dicho en la iglesia que hay que rezar el rosario, que hay que leer las Sagradas Escrituras. Aquí tienen a mis sobrinos, el John Paul y también está Ashley, que no van al catecismo, pero en su casa ellos leen la palabra de Dios, rezan juntos el rosario. Imagínense que niños de su edad ya lo sepan hacer y nosotros grandototes no sepamos. ¡Qué vergüenza para la familia! Por eso mi hermana pues los enseña lo que nos enseñaron nuestros padres. No hay que esperar que los catequistas nos den todo. También ellos tienen tiempo. Así como le das tiempo de ver la tele, de hacer sus tareas y de hacer todo eso, también tiempo para la palabra de Dios. Y que cada quien tenga su Biblia y la lean. Mi sobrino John Paul quiere ser sacerdote porque le encanta leer la palabra de Dios en domingo cuando él podía ir, él era lector también. Y a Lupita le tocaba leer los salmos. Así se acercaron. Si alguien tiene amor por la palabra de Dios, que lo muestre también en la comunidad. Por último, la catequesis se instruirá para ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Lucas 6:36. ¿Cómo se va a hacer? Fomentando el conocimiento y la práctica tanto de las obras de misericordia espirituales como las corporales. ¿Se acuerdan que de 7 y 7? Hay que saber cuáles son y después cómo se pueden practicar y enseñarlas, y eso se llevan 7 semanas cada una, enseñando cada una a cómo hacer. Eso es vivir cristianamente, poner en práctica la palabra de Dios. Como invitando también a la búsqueda de nuevas obras que respondan a las necesidades actuales. Por ejemplo, cuando dicen que hace falta sangre y ponen el carro de la Cruz Roja fuera de la iglesia, pues lo podían poner en un mercado, lo podían poner en cualquier calle, pero lo están poniendo al frente de una iglesia. Quiere decir que eso se convierte en una obra de misericordia nueva, ¿verdad? También cuando se recoge comida, cuando se recoge ropa y cosas así que no tienen nada que ver con prácticas que hacemos todos los días, pero esta pandemia nos está llevando a tener creatividad. El número 53 empieza hablando de la catequesis como laboratorio de diálogo. Y esto va de los números 53 al 54. La palabra laboratorio tiene que ver con química, con utensilios que se mueven ahí y con fuego y con sustancias que se mezclan y todo eso. Pero también nosotros a nivel de laboratorio, cuando estudiábamos lengua, por ejemplo en árabe, había un laboratorio de lenguas, también en inglés, donde te pones tus audífonos y te hablan y tú tienes que escribir y no lo entiendes. Y tienes que practicar y a lo mejor te sale bien, te hacen preguntas, te leen un texto y luego te hacen preguntas y si pusiste atención y si entendiste y era otra lengua, vas a tener las respuestas correctas, pero como todos nosotros nomás teníamos 3 y 40 mal, pues es bien, oh my God. Y una vez el maestro ahí en Chicago hizo una encuesta. ¿Cuántos de ustedes creen que es injusto lo que les hacemos? Y se volteó contra la pared. Yo y uno de nosotros contaba, pues todos en contra. ¿Cuántos creen que los estamos torturando? Y todos levantaron la mano. Y dice, sí, pero es la única manera de aprender. Tenemos que hacer este ensayo de laboratorio. Y sabemos que en los laboratorios, para que pueda salir una vacuna, tienen que hacer ensayo muchas veces con animales y muchas veces con personas, voluntarios. Entonces nosotros tenemos que entrarle en esto. Porque si no, nunca se va a poder dar la vacuna a todo mundo de modo seguro si no hay personas que toman el riesgo. Y eso somos nosotros. El número 53 nos dice entonces, en la escuela del admirable diálogo de salvación, que es la revelación, la iglesia se comprende a sí misma llamada al diálogo con las personas de hoy. La iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. Es un campo para el que me prepararon. Desgraciadamente no he hecho mucho y pretendo hacerlo de ahora en adelante en este nuevo continente del digital, porque la iglesia tiene que hacerse palabra, la iglesia tiene que hacerse mensaje, la iglesia tiene que hacerse coloquio. Palabra, porque viene la palabra de Dios, mensaje,
tenemos que predicar el reino. Y coloquio, ¿qué quiere decir? Vamos platicando. Vamos estableciendo uno para allá y otro para acá. Eso lo dice Pablo VI en su carta encíclica Ecclesiam Suam de agosto 6 de 1964 en el número 34. Ay, padre, ¿cómo sabe usted mucho? Acuérdense que nada es mío, todo es de este documento. Y ellos se pusieron a buscarlo. Yo nada más lo puse en este PowerPoint que les pondré en la página de la parroquia iglesiasantacruzla.com, sino también en mi propia página joalpigu.com. Y allí lo pueden bajar ustedes. Yo lo que hago, ahí está. Ustedes lo pueden distribuir, pónganle su nombre si quieren, ¿verdad? Pero dedique este tiempo para estudiar. El número 53 sigue diciendo que la vocación de la iglesia, en su raíz está el misterio de Dios. Que Jesús entra en diálogo íntimo con el ser humano a partir de este diálogo, ¿verdad? Toma forma y asume sus características. Cristo fue igual en nosotros en todo, menos en el pecado. Es una iniciativa libre y gratuita. Él no lo obligaron. Fue difícil para él. A veces no lo quería, pero lo aceptó libremente. ¿Y qué fue lo que lo fundó? Pues el amor. Y no se debe pues a los méritos de nosotros. Yo soy tan bueno que yo no ocupo Cristo. Mira nomás. Tampoco nos obliga. Es para todos sin distinción. Y bueno, se va creciendo poco a poco. Qué bonito es eso cuando me dicen que no es obligatorio, que es por amor, que no estoy obligado, que es abierto a todo mundo y sobre todo, poco a poquito, si se llega, aunque estemos lejos, paso a pasito. La catequesis como laboratorio del diálogo, entonces, este diálogo es particularmente necesario como una valiosa contribución para la paz. Y vean que en esta imagen solamente está el Cristo buen pastor. Un Cristo muy alemán. Ich bin der gute Hirt. Yo soy el buen pastor. Un Cristo muy alemán, muy puesto así con su báculo y sus corderitos bien, así bien bonitos y muy tierno todavía con su corderito y su manto. Qué bonito, ¿verdad? Todas las expresiones de Cristo en cada cultura tienen algo que enseñarnos. Y Evangelii Gaudium en el número 238 al 258 nos habla pues cómo la iglesia contribuye a la paz del mundo. Y la paz pues es uno de los elementos de la presencia de Cristo en el mundo. El número 54 nos habla de cómo es esta iglesia laboratorio de diálogo. En el tiempo de la nueva evangelización, y yo diría en este tiempo post-COVID o en el COVID o como le quieran llamar después del 2020, en este cambio cultural a fuerzas, la catequesis se tiene que adoptar con este estilo de diálogo, de modo que el rostro del Hijo, o sea, de Jesús, se haga más fácilmente visible. Aquí tenemos esta imagen, una caricatura, la saqué del internet. Ven ustedes cómo los enfermos están ahí, está el ángel de la guarda, está la Virgen María, está Jesús acercándose a los enfermos, mientras está una enfermera ahí. Ella la pueden ver, a todos los demás no, pero la presencia de ellos está siempre allí de consuelo. El rostro de Hijo de Dios se tiene que hacer visible. ¿Quién lo hace visible? Pues la enfermera, el doctor, que está cerca de ellos arriesgando su propia vida. Vean qué bonito, qué tanta... Yo creo que Dios cuando vio esta manera que reaccionaron un cierto tipo de personas, le dio gusto. Se sintió orgullosos de estas personas que pues dedican y arriesgan su propia vida por los demás. A veces ni siquiera motivados por su fe, muchos sí, ¿verdad? Porque nos piden, Padre, cuando vamos a ver a un enfermo, y haga una oración también por nosotros. Y nosotros también en las Eucaristías que celebramos los tenemos presentes a todos, ¿verdad? Y el ángel de la guarda pues tiene mucho más trabajo porque tiene que cuidarlos a ellos de todas estas cosas, pobrecitos. Al igual el encuentro con la samaritana, ¿se acuerdan que Jesús se encontró con esta samaritana al borde del pozo de Jacob? Entró en diálogo con ella y ella era un poquito ruda. Aunque fuera Jesús y fuera quien fuera, le puso las peritas a tostón. Él se detiene a dialogar con cada persona para conducirla suavemente al descubrimiento del agua viva, suavemente, sin empujar, sin cuestionar más de lo debido, porque sí le dijo, tráeme a tu marido. Él ya sabía que no tenía ni uno y con el que estaba ni su marido era, y ya había tenido 5, o sea, tampoco le dijo, mira nomás tú perdida, y te pones a ponerte el tú por tú conmigo, yo que soy el Hijo de Dios. Jamás dijo eso Jesús. Sí la cuestionó, pero de modo suave.
La catequista no viene para que nos regañe, nomás los padrecitos, va. Pero tenemos que presentar el evangelio suavemente, firmemente, con verdad, pero con caridad. Esa es la manera de entender suave. Les decía, si no tienes una experiencia de lo que es suave, agarra una cosa, miren, esta mascarilla está hecha de una tela de silk. La tela de silk es suave. Si no sabe lo que es suave, cierra los ojos y hazle así, y cuando reces dile, Señor, hazme suave como esta mascarilla. Quítamelo rasposito, para que mis niños me quieran, para que mi pueblo me entienda, para que ablanden su corazón. Sí, cuando yo les digo es porque tengo el camino andado, y eso tienen que ser los catequistas también. Tiene que tener, pues, un diálogo que va descubriendo el agua viva. Que saquen de ti agua viva, que no haya a ti una vasija agrietada y sin agua. Capítulo 4 de San Juan, versículos 5 al 42. Eso es lo más bonito que puede haber en el Evangelio de Juan. La experiencia de la samaritana con Jesús. La catequesis eclesial, y ese es un tipo de catequesis, ¿verdad? Darnos cuenta que pertenecemos a toda una estructura grande. Somos católicos, no somos de este ranchito, de esta parroquia, de esta capillita, no. Pertenecemos a algo más grande. Un reino grande esparcido por toda la tierra. Y es un auténtico laboratorio de diálogo porque en lo más profundo de cada persona se encuentra la vitalidad y la complejidad de los deseos y búsquedas, de las limitaciones, incluso de los errores de la sociedad y las culturas de nuestro mundo. ¿De dónde salen las vocaciones? Pues de esta sociedad que a veces decimos que está perdida. Bueno, pues de ahí van a salir los santos también. De esta sociedad, así como está. De drogadictos, de divorciados, de gente que ni se casa, de lo peor, de allí va a salir la santidad. Tú puedes ser padre de un santo que, a pesar de que seas un diablo. Eso sí te digo. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. Y tienes que decir, bueno, Señor, esos son los deseos. Yo deseo lo mejor para mis hijos. A lo mejor yo no lo puedo hacer, pero por eso los mando al catecismo, para que sean mejores que yo. Por eso los mando a la escuela católica. Por eso trato de hacer un sacrificio más allá. Y si no tengo la posibilidad y van a todo lugar, yo también fui a las escuelas de gobierno. El que es perico donde quiera es verde. O sea, ¿para qué te apuras? Si tienes la oportunidad de mandarlos a escuelas de jesuitas y de todo eso, felicidades. Si no tienes dinero, que tu hijo sea inteligente y que saque una beca, así sale adelante yo, lo pueden hacer también ustedes. Hay muchas maneras. El camino no está cerrado. El camino está por andar. Y si no, pues agarra un machete y abrir camino. Por eso tenemos el corazón de conquistadores, ¿no? Así nos llegó a nosotros la fe. Por medio de ese carácter intrépido que tenían los conquistadores. Tenían muchas cosas malas, pero en nuestros genes quedaron esa intrepidez de búsqueda de ir más allá y de adaptarse a los lugares donde quedaron y hacer tu familia ahí. O sea, también hay cosas buenas. No tenemos por qué desanimarnos. Se trata pues entonces de adquirir un diálogo pastoral sin relativismos. ¿Relativismo qué es? Ay, pues todo es lo mismo. Pues tanto da verde que negro. Total. Si todos tenemos el mismo Dios. No, lo que importa es no hacerle mal a nadie. Todos esos son relativismos. Que no negocia la propia identidad cristiana. O sea, yo soy católico. Estoy entre musulmanes, entre cristianos, entre budistas y no sé qué. Y no por eso voy a decir que todo es igual. No es cierto. Yo soy católico, tú eres así. Reconozco las diferencias. Las acepto, las tolero. A veces no las entiendo, pero yo conozco mi fe. También el diálogo pastoral sin relativismos es de que quiere alcanzar el corazón del otro. Te interesas por los sentimientos y la buena fe de los demás. Que los demás son distintos a nosotros, como les decía. Ser diferente no es ser tu enemigo, es simplemente diferente, hay que reconocerlo. Y allí se puede sembrar el evangelio. No se va a hacer católico nunca, pero conocerá a Cristo. Y eso es parte de la evangelización. Que me conozcan a mí, que te conozcan a ti, Padre. Y Francisco lo dijo, Papa Francisco lo dijo en el discurso a los participantes al Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades en noviembre 27 del 2014. No hace mucho, ¿eh? Bueno, pues allí termina este estudio sobre el nuevo directorio del capítulo primero. Pues les agradezco mucho su atención y espero pues de que sigamos beneficiándonos
de esta manera de conocer a Dios en nuestras vidas. Que Dios Todopoderoso los bendiga y que saquen mucho provecho. Por favor, difundan estos videos entre sus amigos, háganle el share, compártanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.